¿Cómo aprende alguien a construir una relación con su versión más joven que fue descuidada para que se sienta segura al avanzar? Cuando pensamos en la infancia, sabemos que los niños necesitan afecto y conexión o algo por el estilo. Pero para muchas personas que han sobrevivido a traumas infantiles, esa capacidad quedó gravemente dañada. En cierto modo es un problema, porque si no logran conectar a través de la ternura, terminan atrapados en la amargura. Es un trabajador social clínico y uno de los educadores de trauma infantil más confiables del mundo. Den la bienvenida a Patrick Teahan. Mucho del trauma de la infancia gira en torno al abuso de la percepción. ¿Qué significa eso? Puede ocurrir que se diga algo como, estamos bien, somos una gran familia, no pasa nada. Y el niño piense, soy un niño malo. O bien puede suceder de forma directa, diciéndole al niño, eres un niño malo. O también cabe la posibilidad de que el niño sufra negligencia y llegue a esa conclusión él mismo. ¿Cuál es el tipo de trauma que suele causar más daño a las personas? Yo diría que... Entonces, cuando alguien tiene un trauma infantil, ¿qué le está haciendo exactamente por dentro cuando lo tiene? ¿Y por qué no pueden verlo y tal vez no tienen palabras para lo que está pasando? Sí. La primera parte de la pregunta era, ¿qué les está haciendo? Cuando alguien experimenta un trauma infantil, ¿qué le está provocando eso en el interior de su cuerpo? Bueno, así de primeras, quiero decir, hay muchas formas diferentes de abordar el tema. Pero en esencia, lo que esto les provoca es una desconexión tanto del mundo como de sí mismos. Y por lo general, siempre la vergüenza es la culpable de todo eso. Podemos ver la vergüenza como si estuviéramos entrando en un buffet, como cuando entras a un Golden Corral y hay una sola proteína principal. Esa es la vergüenza, y todas las demás emociones terminan vinculadas a esa proteína. El resto de los acompañamientos, la curiosidad, la ira, la alegría, se ven complicados todos por esa vergüenza. Por eso quedan desconectados del mundo. Sienten que no tienen un lugar en la mesa de la vida. Se esconden mucho, hacen mucho de como... Lo que podemos aprender de la comunidad neurodivergente tiene que ver con aspectos como el enmascaramiento y la simulación. Al no sentirse auténticos, se desconectan del mundo. Y esa desconexión se extiende a sí mismos, ya que, como mencionaba hace un momento, no logran identificar sus propias emociones y tienen dificultades con su sentido de identidad. Como un poco de lo que hablamos antes, es como tener una identidad de soy realmente bueno cocinando. Y eso es todo lo que soy. Soy realmente bueno en la música. Eso es todo lo que soy. Y eso no es realmente una identidad. Eso es una actuación. Así que... Es como una habilidad que has desarrollado. Correcto. Es una Sí, estrategia. una estrategia, una habilidad, y la gente realmente se desorienta cuando eso les ha sido quitado. Como si te despiden de un trabajo o si tienes una ruptura, y entonces esa identidad se desmorona. Pero lo que sería una identidad saludable es simplemente saber que eres un cierto tipo de persona y tienes tu bondad que no pierdes sin importar lo que te pase. Están tan desconectados del mundo y luego tienen una gran desconexión de uno mismo. Y de las emociones. Si alguien había desarrollado una estrategia o una habilidad, y si atan su identidad a esa estrategia o habilidad, en lugar de atar su identidad a la bondad de sí mismos, ¿qué pasa en su vida? Lo que sucede en sus vidas es que se vuelven casi muy reservados, por así decirlo. Aunque no estén, ya sabes, están fingiendo integrarse en la vida. Pero su mundo podría volverse pequeño. Por ejemplo, en mi caso, comencé a tocar la batería cuando tenía 11 años. Curiosamente, no porque me interesaran las baterías. Quiero decir, me gustaba Phil Collins en los años 80 y cosas así, pero quería algo que me separara de los otros niños. No era bueno en los deportes ni en la escuela. No me sentía para nada querido en casa y quería algo que me hiciera muy visible para todos y funcionó. Créeme que realmente funcionó. Es una gran estrategia. Una estrategia muy buena, pero también me enamoré de tocar la batería y me dio una sensación de como, oh Dios mío, puedo hacer esto. Pero ya sabes, eso fue a los 11 años. Para cuando cumplí 19 ya no funcionaba. Es que, bueno, nuestro mundo se vuelve muy pequeño cuando dependemos de una identidad basada en la representación, por así decirlo. ¿Por qué dejó de funcionar a los 19? Porque probablemente en 8 años lo dominaste a cierto nivel para obtener ciertos resultados. Sí, seguro. Y probablemente te volviste bastante bueno en eso y lograste que la gente prestara atención y te animara en la banda escolar o lo que sea. Como que estás teniendo éxito. Correcto. Pero también cuando tenía 16, chicos de veintitantos años me contrataron para tocar la batería. Así que fue realmente como un boom, ¿sabes? Y realmente me sacó de todo ese dolor profundo. Pero ¿por qué deja de funcionar? Es un poco como esa canción.
Eso es todo lo que hay. ¿Sabes a lo que me refiero? Donde tocar la batería no me ayudó con mis relaciones que solo duraban 6 semanas porque yo era un desastre. ¿Sabes a lo que me refiero? Tocar la batería no me hizo sentir bien conmigo mismo de la manera que necesitaba. El aprender a tocar la batería no me llevó a conectar con nadie, ni me brindó la autenticidad y la intimidad que yo quería obtener de las otras personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Y fue de una manera triste, como que podía ir y tocar la batería en clubes alrededor de Boston y sentirme increíble y tener grandes noches, pero aún así iría a casa y estaría yo solo en casa. Te desconectarías Sí, y desconectado, pero también sintiéndome menos que el resto del mundo. Entonces se vuelve un poco adictivo y sería simplemente con estos sentimientos como que realmente no siento que pertenezco a ningún lugar, pero siempre puedo contar con mis tambores, pero realmente no siento que pertenezco a ningún lugar, ¿sabes? Así que Mencionaste algo sobre la comunidad neurodivergente hace un momento, ¿verdad? ¿cómo enmascarar? Sí. Sí. Las personas que se consideran neurodivergentes, ¿eso se desarrolla a través del trauma en sus vidas o es más una característica de personalidad con la que nacen? Eso, creo. No soy experto en la materia, pero creo que es simplemente algo orgánico con lo que, en cierto modo, nacen. Y Sí. está en... Lo que es algo fascinante sobre esto, es que, de lo que estaba hablando, es que los sobrevivientes de traumas infantiles tienen que asimilarse a lo que asumen que es el mundo normativo, y alguien que es neurodivergente, ellos tienen. Probablemente, como los sobrevivientes de traumas infantiles, sintieron que nacieron diferentes y tienen que enmascararse en un mundo neurotípico, lo cual en cierto modo es traumático en sí mismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y podemos relacionarnos con ellos de alguna manera con el trauma infantil, como yo me sentía un niño raro. Me sentía desconectado de todo el mundo. Pero encontré la manera de sentarme a la mesa a la hora del almuerzo y caerles bien a los otros chicos. Y las personas neurodivergentes, en cierto modo, tienen que enmascararse y fingir ser neurotípicas o adaptarse al mundo neurotípico, que es algo así como, hasta que se dan cuenta de la situación y simplemente piensan, solo quiero ser yo mismo. ¿Sabes a qué me refiero? Así que existe una especie de zona de solapamiento, como en un diagrama de Venn, donde podemos aprender unos de otros. Y para complicar aún más las cosas, ser neurodivergente implica vivir tu propia serie de traumas de por sí, porque, bueno, si echas la vista atrás, ¿en qué año te graduaste del instituto? En 2001. El año 2001. Y creciendo en los años 90, ¿qué tan sensible era el sistema escolar con los niños que eran raros o diferentes? No fue sensible. Fue traumático. Sí, sí. ¿Sabes Sí, a lo sí. que me refiero? Entonces todos nosotros... Me pusieron en clases de educación especial. Sí. Y eso fue traumático. Sí, ya sabes, ya solo Sí. el nombre por sí solo. El nombre en sí mismo es, bueno, es simplemente muy terrible. Es lo que yo llamo un trauma de doble golpe. Y este tipo de trauma se parece mucho a la experiencia de ser hijo de inmigrantes y tener que actuar como traductor, o a ser diferente de la sociedad en la que creces, o a ser neurodivergente. El doble golpe es que tienes que enmascarar y fingir, y tratar de encajar en el mundo neurotípico. Y el mundo neurotípico está diciendo algo así como, esta es la forma de ser, y si no eres así, no sé qué decirte. ¿Tú? En nuestra sociedad o cultura ahora, esta es la forma en que se supone que debes Sí. presentarte. Y solo piensa incluso en los años 80, como cuando los niños estaban en una escuela de necesidades especiales o algo así. Era algo realmente horrible, como ser llevados a una clase diferente y simplemente puestos en como separados. Y tú estabas... Me separaban y me llevaban a un aula distinta. Bueno, durante el recreo. Iba allí Sí. a la hora del almuerzo. Durante el recreo estaba en un aula aparte, yo solo, y básicamente los otros niños que iban en silla de ruedas. Y así, como que los Sí. otros compañeros de clase pasaban. Yo, ¿sabes? El memo, estábamos hablando sobre eventos traumáticos que recordamos, y cómo ambos recordamos muchos eventos traumáticos más que los buenos eventos en nuestra vida. Correcto. Aunque sé que hubo eventos buenos y realmente puedo concentrarme en ellos y pensar en ellos, reflexionar sobre ellos, pero hubo muchos más eventos Sí. traumáticos. E incluso, tal vez no sea tan importante, pero en ese momento se sentía como algo importante. Lo experimenté como algo importante cuando los niños pasaban y se reían de mí en las clases de necesidades especiales. Bueno, eso es algo importante. Sí. Tal vez si fuera un adulto y eso sucediera ahora, diría, está bien, lo que sea, sé quién soy. Pero en ese punto, Sí, correcto. sabes, en ese momento, con esa mente de 9 años, no entendía. Exacto, pero también es el cerebro de un niño de 9 años sin energía.
Cero energía. Así que, como adultos, tenemos el poder de tener una tarjeta Sí. de débito y nuestras propias ideas sobre nosotros mismos y todo eso. Pero, dependiendo de lo que digan la escuela, los padres o quien sea, no tenemos poder para, ya sabes, es una situación terrible. Esa de te toca lo que te toca y no te quejas. Sí. Pero volviendo a ese mundo, y yo creo que lo que realmente amo, lo que me da alegría es como mi hijo que tiene 15 años, la educación ha cambiado con el tiempo, lentamente, quiero decir, es un trabajo en progreso, pero se han despertado a esta idea de simplemente, ¿por qué estamos separando a los niños cuando deberían estar todos juntos? Hay incluso una cultura de mejor crianza a la que la gente está despertando. Hay ya muchos padres viendo mi canal, ellos están viendo también tu canal. Como en los años 90 teníamos solo un par de libros. Sí, eso Y fue estaban todo. en secreto, sin que nadie supiera. Sí, sí. Estaba Judith Herman y luego está como John Bradshaw. Y tú estabas... Nadie hablaba de terapia. También en los años 90 o en los 80 y 90. La terapia era como un tabú, como Sí. si estuvieras mal, si tenías un terapeuta. Lo interesante de eso es, de hecho me encanta que lo mencionaras porque era un tabú en familias disfuncionales. Pero la gente en los años 90 estaba, de verdad, bastante interesada en la terapia. ¿En serio? Por ejemplo, cuando yo me llegué a mudar, dejé las afueras, los suburbios, para irme a vivir a Cambridge, Massachusetts. No fue exactamente que me lanzaran fuera de casa, que mis padres me sacaran. Más bien yo me escapé o salí catapultado de allí y pasé de un lugar suburbano, abusivo, de clase trabajadora a ahora estoy en una ciudad justo al lado de la Universidad de Harvard. Todo el mundo está haciendo talleres de respiración. La gente va a un lugar llamado Bread and Circus, que se convirtió en Whole Foods y compraban cosas orgánicas a granel. ¿Sabes a lo que me refiero? Y como que simplemente la gente iban a retiros y aprendían Reiki. Yo aprendí Reiki en los años 90. Pero cuando creces separado de toda esa cultura, había una buena cultura de terapia en marcha en ese momento. Puedes verlo en los antiguos programas de Oprah. Ya sabes, los viste. Esos programas con John Bradshaw, donde él estaba haciendo este increíble trabajo, educando a la gente sobre el tema del trauma infantil. Pero me identifico con lo que acabas de decir. Yo no habría sabido nada al respecto. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque es como que todos a mi alrededor era como, ¿qué? ¿Sabes a qué me refiero? Talleres de respiración y... Sí, simplemente hay que aguantarse. Bueno, ya sabes. Correcto. La mayoría de la gente piensa en el trauma, o se lo imagina, como algún gran acontecimiento que les ocurrió, ¿verdad? Algún gran suceso. Singular, Pero correcto. para muchas personas son las cosas cotidianas y silenciosas las que a menudo causan el mayor daño. Sí. ¿Cuál es el tipo que más destroza a las personas, al punto de que ni siquiera le ponen nombre? ¿Cuál es el tipo de trauma que suele causar el mayor daño? Sí, ese es difícil de nombrar, pero diría que... Lo más importante se centra, en cierto modo, en el individuo. El primer video que publiqué en mi canal consistía en una crítica al estudio AC, y todos hemos oído hablar de él. Es un estudio útil para medir los efectos en la salud a largo plazo de las personas que sufrieron traumas durante su infancia. ¿Cuál es el estudio Es un ACE? tipo de prueba muy sencilla que es algo así como... Bueno, no recuerdo exactamente las preguntas, pero una que siempre se me quedó grabada era, ¿creciste con un padre o una madre que estuvo encarcelado? ¿O pasabas 3 días a la semana con hambre? Mi crítica a la prueba es, en cierto modo, que eso representa un trauma extremo, pero existe un espectro de traumas mucho más amplio. Y lo que aprendí de mi mentora, Amanda Curtin, fue que hay un tipo de trauma evidente, que es el trauma con el que crecí como crecer en bares y la violencia doméstica y hubo la muerte de un hermano. Solo había estas cosas ruidosas, cosas Sí, grandes. Cosas grandes, el gran T. Pero luego está lo que sucede según lo que he aprendido de mi mentora, si vienes de una familia complicada, donde no hay un vínculo emocional real y todo es una fachada, quizás incluso una vida acomodada o lo que sea. O simplemente, ya sabes, no tienes un padre que sea abiertamente alcohólico, drogadicto o violento, pero que en gran medida presenta rasgos de narcisismo encubierto o sufre depresión o algo por el estilo. Y aquí es donde aparece el truco. Tuve un tiempo más fácil en psicoterapia porque mi trauma era evidente. Puedes nombrarlo. Intenté evitarlo o restarle importancia con el terapeuta, pero ¿sabes a qué me refiero? Recuerdo mi primera sesión, sobre la cual estoy escribiendo un libro, con mi terapeuta. Le contaba cómo mi madre conducía ebria con nosotros, los niños, en el coche, y ella me dijo, «Eso no está bien». Fue la primera vez que escuché algo así, pero enseguida salía con algo como, «Es que no entiendes a mi madre. Ella tuvo una vida difícil.
la justificabas. Así que entonces yo seguiría justificándola. Pero la persona que viene de una familia complicada vive una especie de conflicto mental muy complicado, ya que, al estar en grupo, se compara conmigo. Por eso, a quien proviene de una familia más compleja, le resultará quizá más difícil analizar estas cuestiones, precisamente porque no hubo, por así decirlo, una disonancia. Pero el otro punto clave es que en mi trabajo grupal, cuando estaba practicando, cuando tenía a alguien sentado, tenían una familia complicada sentada junto a alguien que tenía una familia muy abiertamente abusiva. Los síntomas son exactamente los mismos. Hay ansiedad, hay depresión, y ninguna de las partes sabe cómo manejar la intimidad. Así que, en cierto modo, no importa tanto. O sea, sin duda existen la crianza saludable y la crianza suficientemente buena. Y todas las familias tienen sus cosas, así que eso está perfectamente bien. Pero, en cierto sentido, los síntomas del trauma son los mismos independientemente de la gravedad, lo cual resulta sorprendente. ¿Me explico? Sí. Cuando alguien carece de la capacidad como adulto para ser íntimo o para abrirse verdaderamente o profundizar, ¿qué suele decir eso sobre su infancia? Bueno, ya que me causaría curiosidad saber sobre... Es como si todo se quedara en la superficie, o si todo fuera conversación superficial, o todo, Sí, intrascendente. Pero luego, nunca logras responder realmente a una pregunta sobre algo, o no recuerdas los momentos dolorosos, o no eres capaz de expresar esos momentos de dolor más profundos, o simplemente los momentos reales de ser auténtico. ¿Cómo se dice eso? sí. Bueno, no pude cuando comencé la terapia. ¿Volvería a minimizar o realmente creería en la historia de mi mamá sobre lo que sucedió? ¿Sabes a lo que me refiero? Así que era un poco como un lavado de cerebro. Así que hay esta otra parte sobre eso. Pero cuando alguien... Si tuviera un cliente que fuera un poco superficial, sabría que esa es una estrategia. Y también sabría que podrían estar un poco disociados de lo que les sucedió o de sus emociones. Bueno, pero en cierto modo esto es algo muy, muy común, aunque no lo parezca. Por lo general, muchos vienen a verme ya sabiendo un poco sobre el tema, aunque no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Cómo qué está diciendo sobre la infancia de alguien o la vida de alguien si carecen de la capacidad de ser reales contigo? A menos que, tal vez después de meses, Sí, y finalmente logras que se abran, toma. Es tanto trabajo lograr que alguien realmente diga algo real. hay dos maneras de ver esto. Podemos verlo como un modelo en el hogar. ¿Cómo eran sus padres con las emociones? ¿Cuál era la cultura emocional en el hogar? Sí, ¿Sabes a lo que me refiero? Como de alguna manera tendría sentido si esa misma persona creciera en un hogar con gritos, portazos, y luego 2 segundos después era como, ¿quién quiere brownies? Porque el padre no está siendo real al respecto. Y para desviarme un poco, lo siento, discúlpame, me desvío mucho, perdón, muchos traumas de la infancia están relacionados con el abuso de la percepción. ¿qué significa eso? Eso significa que, bueno, estamos bien, somos una gran familia feliz, no hay nada malo, o eso puede llegar a parecer. Ya sabes, se trata de una percepción distorsionada como pensar, soy un niño malo. Esto puede ocurrir de forma directa, cuando alguien le dice al niño, eres un niño malo. O bien, el niño puede llegar a esa conclusión por sí mismo debido a una situación de negligencia. Así que, cuando alguien tiene dificultades con la autenticidad o no logra ser auténtico, me pregunto quién le enseñó a quedarse en la superficie. Así que eso es una cosa por aquí. O encontraron una buena manera, como lo que dijimos antes, de asimilarse en zonas seguras. Bueno, ¿cómo está el clima? Está bien. No fue tan malo. Como cuando llegué a terapia estaba operando en una zona segura, porque no quería profundizar en nada, y la vergüenza hará eso de una manera que intentaremos contenerla tanto como sea posible. Siempre que intentamos contener quiénes sentimos que somos o lo que realmente nos sucedió, es como si estuviéramos en un lugar carente de autenticidad. En el trabajo grupal que realizo en RRP, hay una fase de preparación previa. Cuando yo lo impartía, éramos unas 8 personas en la sala. Empezábamos repasando material informativo sobre el trauma infantil y animando a los participantes a compartir sus experiencias. Entonces hubo un deshielo en torno a esa autenticidad, y la mejor parte es que cuando alguien realmente luchaba con eso, se convertía en un problema del grupo. ¿Cómo así? En cierto modo, como si hubiera un ejercicio en ese trabajo de hacer un genograma, donde juntas tu árbol genealógico de disfunción y te presentas y literalmente lo pones en la pared. Wow. Y presentas, esta es mi familia, desde un lugar de hombre. decir la verdad. Por supuesto. Y recibes Sí. retroalimentación de los miembros de tu grupo. Recibes retroalimentación del terapeuta. Nunca olvidaré, he hecho 3 genogramas en mi vida en diferentes grupos, cada uno igual de poderoso.
de la dinámica de tu propia familia? Mi sistema familiar nuclear de origen. 3 generaciones. Abuelos, familia nuclear. Aquí está el alcoholismo. Aquí está la inmigración. Aquí está el abuso sexual. Aquí están las dinámicas extrañas. Aquí están mis hermanos. Solo lo estás exponiendo. ¿Y lo compartes con 7 extraños? Bueno, Pero ya los sabes, conoces. has construido relaciones. Los has conocido durante 6 Wow. meses en este punto. Pero lo que quiero decir es que es una especie de ejercicio de un lento proceso para que las personas se vuelvan más auténticas, para poder compartir. Es realmente trabajo de intimidad de alguna manera. Pero sientes como si fueras a vomitar en tus zapatos cuando presentas de esa claro. manera. Sí. ¿Y alguna vez ves a personas tratando de disminuir lo que ciertos... De eso se trata el trabajo. Es como, sí. mi mamá, ella tuvo una vida difícil, así que está tratando de Correcto, defender. eso es lo que hice cuando presenté por primera vez. Sí. Me abusaron sexualmente, pero no fue su culpa, ¿sabes? Así es como funciona, donde estoy. Ahí arriba y estoy de nuevo, hablando más sobre las emociones de mi madre, sobre lo que mi papá le hizo a ella, que sobre cómo fue para vaya. mí como niño. Y alguien en el grupo me lo señaló amablemente cuando presenté eso. La persona fue como, estoy tan orgulloso de ti por hacer eso, pero siento que todavía estás protegiendo a tu mamá. ¡Oh, hombre! Sí. Bueno, en cierto modo, lo que me encanta del trabajo en grupo es cuando alguien se queda en la superficie. Ahí entran en juego 2 cosas. Han sido condicionados para mantenerse en la superficie, pero no saben cómo ser auténticos, y ese proceso de trabajo grupal de 3 años y medio es todo un ejercicio en sí mismo. Tiene 3 objetivos. Tiene que ver con asuntos pendientes con nuestra familia de origen. Es reeducar al niño interior, y es trabajo de intimidad, pero el trabajo de intimidad es algo tanto interno como externo. Y, hacia el final de estas cosas, se vuelve algo pesado en términos de conflictos reales, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos la dinámica o la relación con el trabajo que tenemos con nuestros padres? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Digamos que alguien no puede hacer 3 años de terapia de grupo. Sí, correcto. Eso es... Sí. Y alguna vez terminas con tus padres, como en el trabajo que necesita para sanar la relación con tus padres. Creo que puedes de una manera suficientemente Sí. buena. Y mi experiencia, mi camino fue estar en ese grupo. Pero para las personas que no tienen acceso a eso o es un gran desafío, ¿sabes a lo que me refiero? Es gracioso, cuando tenía 20 años, estaba en un agujero tan profundo cuando mi terapeuta dijo, ¿te gustaría... Tengo un lugar en un grupo. ¿Te gustaría unirte? Son 3 años y medio. Yo estaba mirando alrededor como, no tengo nada que hacer. Ni siquiera Estabas libre sabes. en ese momento. Tenía 20 años. Sí. ¿Sabes a lo que Tenías me todo el refiero? tiempo del mundo. Entonces era como que solo Sí. estaba sirviendo Sí. mesas y tocando en una banda. ¿Sabes a lo que me refiero? Realmente perdido y con mucho dolor. Pero es tan gracioso que lo menciones, y desarrollé un modelo de 6 meses de ese grupo para dar a la gente una introducción, porque es un gran compromiso. Es como, entra Sí, ahí. es mucho. 3 años y medio. Como de aquí a 2029. Es mucho. Así que es mucho, pero fue lo mejor que hice en mi vida. Nos lleva unos buenos 20 años para que nos condicionen realmente en una familia disfuncional. Así que cuando lo ves de esa manera, 3 años y medio no es realmente mucho tiempo. ¿Cómo sanamos esa relación con nuestros padres? ¿Qué se necesita de nosotros en lugar de decir, está bien, voy a hacer... Supongo que la pregunta es, ¿qué tiene que suceder dentro de nosotros para sentir que hemos sanado la relación con nuestros padres lo suficiente como para que no nos impida ser nuestros verdaderos yo? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿te refieres a la relación real y actual con nuestros padres? ¿O te refieres más bien a la que está interiorizada? Sí. La experiencia internalizada que necesitamos tener, sanar o sentir para sentir que podemos manejar nuestra relación pasada con nuestros padres y nuestra relación presente con nuestros padres ahora sin importar lo que haya pasado. Correcto. Si podemos trabajar lo suficiente en nosotros mismos donde... La parte profunda de nosotros, lo que yo llamaría nuestro niño interior, o nuestro subconsciente, cuando esa parte de nosotros sabe que yo era un buen niño y simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No desde un lugar de conciencia intelectual, porque cualquiera puede decirse eso, pero cuando lo sabes en tu núcleo interno y tienes un buen sentido de ti mismo, como mi mamá y mi papá estaban equivocados sobre mí, sabes, no les deseo mal, simplemente no eran personas realmente sanas en mi vida. Me hicieron mucho daño, pero creo que también, con el tiempo, llegar a ese lugar y tú, en lo más profundo de tu ser, no... Ahí es precisamente donde la gente suele tropezar. Podrían decir, bueno, ya he llegado a ese punto, ¿me explico? Entonces yo pregunto, Sí. ¿y qué tal tu vida amorosa? ¿Entiendes a qué me refiero?
Al final, la prueba de fuego de saber si realmente has alcanzado un buen nivel de plenitud es si eres capaz de vivir tu vida de una manera totalmente distinta. Y eso implica también trabajar los aspectos internos. Sí. ¿Tienes intimidad ahora como adulto? Correcto. ¿Tienes De hecho, armonía general en tu relación? No significa que va a ser perfecta, sí, pero te sientes en paz lo suficiente como para tener intimidad. sí. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Tienes una buena percepción de la humanidad, en lugar de sentir ese rechazo o fastidio? ¿Ya sabes a qué me refiero? O sea, no digo que todo tenga que ser así, pero me fascina esto, esta especie de última frontera. ¿Qué aspecto tiene el resultado final de tanto trabajo? Y todavía hay muchas cosas que me disparan distintas reacciones, pero sé que no Sí. todas son reales. Y dura 1 hora como máximo, no 7 días como antes, ¿sabes? Es ese tipo de cosas. Pero cuando esa parte interna tuya sabe que fuiste un buen niño, que tienes bondad y que tienes tu lugar bien ganado en el mundo, así es como se ve el resultado final por el que tanto has trabajado. Y los grupos, ya sean grupos o no, da igual lo que sea que te sirva para llegar ahí, lo que sea que te ayude a sobrellevar la noche. Pues se trata un poco de eso. Pero veo a mucha gente, y no los critico porque en realidad no lo saben, veo a mucha gente convenciéndose de que ha llegado a ese punto y luego es como lo de Lucy y el balón de fútbol americano. La vida sigue dándoles palos. Dijiste que hay como 3 partes en este proceso de sanación. La primera era, ya sabes, trabajar con tus padres y como Terminando asuntos, sí. terminar asuntos con tus padres. Ya sea que estén vivos o no, si hablas con ellos o En no. la sala supongo. de terapia. No 1 a 1, no con Contigo ellos. mismo. La segunda parte es volver a criar al niño interior. Sí. Entonces, ¿cómo aprende alguien a construir una relación con la versión más joven de sí mismos que fue descuidada, abusada, abandonada, o tuvo una serie de emociones relacionadas con sentirse insuficiente, avergonzada, culpable, y como si no perteneciera? Sí. ¿Cómo puede una persona adulta conectar o reconectar con esa versión de sí misma emocionalmente para sentirse segura al avanzar? En concreto, eso es algo que yo no me desviaré. De manera concreta, imágenes de tu yo más joven. Hay una herramienta que enseño llamada dialogar, que es cuando estás escribiendo en un diario en papel entre tu mano dominante y tu mano no dominante. Oh, hombre. Estás hablando con tu subconsciente, y eso es un... También tu escritura es como la de un niño en tu otra mano. Sí, correcto, lo cual es otra cosa muy fascinante, muy fascinante. Dios mío. Me sorprendió. Muchos clientes tienen esta experiencia. Escriben desde su adulto interior con su mano dominante, en letras de imprenta, y su niño interior escribe en cursiva. Y puede haber Dios heridas mío. alrededor de todo eso, algo así como la cursiva. Una vez tuve un cliente de la India. Su historia verdaderamente me partió el corazón, que asistía a una escuela católica donde no se le permitía usar la mano izquierda del todo. Todos debían ser diestros obligatoriamente en esa escuela. Así que ese, ya sabes, es otro aspecto del asunto. Pero también están las fotos de uno mismo. Un peluche. El diálogo. Además, lo que caracteriza al RRP, la terapia que hago, el proceso de recuperación de relaciones, es muy táctil. Ver los programas que veías cuando eras niño, o incluso algunos de los alimentos. Entonces, hay un montón de cosas que son como un impulso para esto, pero todos llegan a ese trabajo de manera diferente. Algunas personas, dependiendo de su trauma, pueden decir, no quiero ser el padre de mi niño interior, ese es el trabajo de otra persona. Algunas personas tienen una conexión inmediata y el niño interior es como, ¿dónde has estado toda mi vida? Es increíble, ¿sabes? Y hay una manera fácil en la que no luchan tanto con eso. Otras personas que lidian con la disociación pueden tener dificultades para conectar con esa parte de sí mismas. Se preguntan cómo lograr un punto de apoyo y poner en marcha esa relación. Y para complicar aún más las cosas, es posible que su niño interior esté enfadado. No me gustan los adultos. No quiero hablar contigo. No quiero que me ejerzan de padres. Guau. Gran parte de ese trabajo consiste precisamente en abordar estas cuestiones. Si alguien no está dispuesto a tener una relación con la versión más joven de sí mismo, el niño interior, Sí, ¿qué no estará disponible para ellos el resto de su vida si siempre, esa es una gran si pregunta, siempre sí. lo bloquean, no tienen una relación con su yo más joven o simplemente están enojados por su Sí. infancia? Se quedarán atascados en todo este tema de la ternura, de modo que no podrían experimentar la ternura de una manera que pueden llegar a necesitar compasión por sí mismos. Compasión por su niño interior. Una ternura hacia su pareja. Una ternura hacia otros niños. La ternura en general. Como cuando pensamos en la infancia, como tú mismo que eres un nuevo papá.
Es como si necesitaran tanto cariño y conexión o algo así. Pero para muchos sobrevivientes de traumas infantiles, eso quedó muy dañado y les da asco. Como, no quiero tener nada que ver con eso. Y ese es un lugar estancado que nosotros, puede que tenga que presionar e insistir con un cliente para que llegue a un punto de duelo sobre eso. Hasta el punto en que he tenido que decirle a alguien como, este es tu niño interior, imagínalo. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Les dirías que no valen nada o que no valen tu tiempo? Entonces, realmente es un problema de cierta manera porque ¿qué es? ¿En qué se quedarán si no pueden conectarse con ternura? Se quedarán atrapados en la amargura. Se quedarán atrapados en la desolación. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que cuando están... Lo verás. ¿Conoces a alguien en tu vida que cuando su pareja le da un beso en la mejilla o hay una boda o algo así, hacen una broma al respecto? ¿O se escapan un poco de eso? No la abrazan. Ellos no lo aprovechan, no lo hacen, tal vez tengan que... ¿Sabes? Algunas personas es casi como si pensara en personajes de Seinfeld. ¿Sabes a lo que me refiero? No estoy diciendo que estas personas sean malas. Solo estamos diciendo como que hay... Solo me está diciendo que en su infancia la familia podría haber sido súper sarcástica, tóxica y ácida sobre la conexión. Así que es una de las cosas más difíciles también, junto a cuando el niño interior, cuando el adulto interior de la persona quiere conectarse con el niño interior y el niño interior simplemente dice, no sé. Wow. Y eso es otra barrera enorme, ¿ya sabes? Pero cuando la gente no hace nada de esto, y en otro lugar donde hablo de este tema es en el trabajo del niño interior, que es solo un vehículo de lenguaje. Sí. Para personas que dicen, trabajo con el niño interior, ya sabes cómo. Simplemente no, suena tan cursi o lo que sea, o suena tan precioso, ¿sabes? Lo entiendo, entonces simplemente lo cambiaría semánticamente para decir algo como, está bien, entonces... O incluso cuando alguien dice, no tengo un niño interior. Mi niño interior murió hace mucho tiempo. No, ya sabes, no opero en ese tipo de frecuencia o lo que sea. Yo digo, ¿tienes una amígdala? ¿Tienes un sistema límbico? Lo tienes. Tienes un niño interior. Es solo tu sistema de memoria emocional. Y también tienes... Y otras personas dirán algo así como, no puedo encontrar a mi adulto interior. Apenas puedo funcionar. Nunca encontraré a mi adulto interior. Y yo digo, tienes una corteza prefrontal que funciona todo el tiempo. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que te sientes afectado durante 3 días y luego te recuperas y sales de eso. Ahí es cuando tu corteza prefrontal se activa. La corteza prefrontal es simplemente tu adulto interior. Es la parte más funcional de ti. Y esa es la parte de ti que va a empezar a tener una conversación con tu sistema límbico. Específicamente tu amígdala, que es como el archivo de todas las cosas malas. Si un adulto tiene una reacción emocional a algo que los desencadena, ya sea en una relación íntima, una amistad, un padre, un compañero de trabajo, personas alrededor del mundo, la vida normal, lo que sea, algo que ven en línea. Si algo los desencadena emocionalmente a menudo, ¿qué dice eso de ellos si se desencadenan emocionalmente de forma constante? Que necesitan trabajar en el trauma infantil. Está todo relacionado, como creo que escuché a Gabor Mate decir, si es histérico, es histórico. Y si alguien está teniendo una reacción histérica o algún tipo de carga emocional al respecto, entonces hay algún tipo de historia ligada a ese sentimiento que está causando el desencadenante. Sí. No estoy diciendo que vayamos por la vida insensibles y sin emoción hacia nada, pero si algo te está desencadenando constantemente tanto que te enfocas en ello, estás diciendo que hay algún tipo de historia o trauma que necesita ser sanado. Sí, y me encanta lo que acabas de... La cita de Gabor Mate es hermosa. Además, Carl Jung dijo, la neurosis es solo evidencia de sufrimiento, ¿sabes? Así que cuando pensamos en alguien que es neurótico, como todos tenemos nuestras cosas, ¿sabes? Tuve un amigo hace años que decía, yo no tengo cuchillos afilados en el fregadero. ¿Sabes a qué me refiero? Porque tienen ese miedo a lo que sea, y eso es una especie de detonante más bien quisquilloso. Pero yo solía alterarme muchísimo. Era alguien que estallaba de ira, que reaccionaba peleando, me tomaba todo como algo personal. Estaba tan mal que me lo tomaba como algo personal cuando la gente no caminaba lo suficientemente rápido delante de mí por la acera. Conozco ese sentimiento. Entonces pensé, ¿sabes qué? Soy impaciente, eso está claro. Puede que sea parte de mi personalidad con la que nací, pero también influye que mucha gente es desconsiderada y despistada. Así que cuando la gente no tenía consideración por los demás, me lo tomaba muy personal. Ahora hasta me parece algo curioso. Si alguien no me sostiene la puerta o un gesto así, pienso, quizá tiene muchas cosas en la cabeza. Antes, en cambio, era lo contrario. Falta de respeto. No puedo creerlo. O simplemente estar tan harto de la humanidad es otra cosa. Pero cuando alguien está activado en una situación, lo primero es, ¿se dan cuenta de que están activados? Porque muchas personas dicen algo como,
Yo no. ¿Activado? Lo que sea. Simplemente no me gusta cuando la gente no me sostiene la puerta. ¿Sabes a lo que me Sí, refiero? claro. Lo más difícil de mi trabajo es decirle a alguien que está desencadenado, o preguntarle, o bien, ayudarle a familiarizarse con esta idea de que algo está pasando. Normalmente trabajo con personas, o con quienes trabajaba, y empecé a identificar ciertos patrones. Necesitaba que entendieran que algo había ocurrido durante su infancia. Porque me encontraba con callejones sin salida cuando las personas decían, solo quiero llevarme mejor con mi jefe, pero en realidad no entendían lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando alguien está desencadenado más veces a la semana de lo normal, creo que puede haber cosas que realmente debería examinar. Y no estoy diciendo que las personas sean demasiado protectoras con sus emociones. Están en un mal matrimonio, tienen un jefe terrible, ya sabes, todo eso. Pero cuando tal vez les preguntas, lo primero que debes evitar es decir, ¿estás alterado? Porque eso ya sabes. Lo Hay una carga desencadena. moral en eso. Cuando le preguntamos a alguien si está desencadenado, es como si preguntamos, ¿estás fuera de control ahora mismo? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, realmente depende de su nivel de conciencia al respecto, de su aceptación, de su actitud defensiva y de la vergüenza que puedan sentir. Sí, Pero si lo piensas, el mundo está loco. El mundo realmente puede ser desencadenante. A menudo pienso que cuando hablamos del trauma infantil, la mejor manera de explicarlo podría ser como una punción lumbar. Es como si nuestros amplificadores llegaran al 11, cuando simplemente ser humano ya puede ser agotador. Si estás teniendo un mal día, tienes un bebé de 6 meses en un cochecito, alguien no te abre la puerta y solo has dormido 2 horas, vas a tener una reacción al respecto. Pero en el caso del trauma infantil, si creciste con alguien que era muy narcisista, desconsiderado, inconsciente, muy egoísta o simplemente desconectado, hay una energía adicional, hay una carga extra. Y lo increíble de hacer trabajo en grupo es que tuve esta revelación cuando empecé a hacerlo. Le dije a mi terapeuta, Amanda, creo que estoy desencadenado las 24 horas del día. Y ella simplemente respondió, eso es bastante común en nosotros. Sí. No estamos fuera de control. Seguimos funcionando a cierto nivel, pero como... pero cualquier cosa que notes que te molesta, te afecta y te Y aferras. me molestó, sí. Sí, claro. Le das vueltas y piensas, ¿cómo pudieron hacer esto? Vengo de una familia de quejumbrosos, así que otra estrategia que tenía era, si me sentía alterado, y todavía estoy trabajando en eso, quejarme de las cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Y no es una buena manera de conectar con la gente, quejarse de esa forma, pero así era mi familia, así que sí. Si alguien ha experimentado abuso emocional, verbal o sexual durante la infancia, ¿cómo moldea eso la voz interior que una persona lleva consigo durante el resto de su vida? Sí, va a afectarles en la forma de esa voz interior. Pero, ¿soy digno de protección? ¿Sabes a lo que me refiero? Si hubo abuso sexual, surge la pregunta, ¿soy digno de...? ¿Puedes, con toda razón, volverte muy amargado y sentirte profundamente herido de esa manera? Y sobre el diálogo interior, algo que aprendí de mi mentor es que vemos el presente a través del lente de nuestra infancia. Así que... Y así es, vemos el presente a través del lente de nuestra Exacto. infancia. Entonces, Miramos el presente a través del lente de lo que nos pasó durante la infancia. correcto. Entonces, si crecí con abuso verbal, emocional y físico, algo que me pasaba mucho era que, cuando intentaba ser positivo o conectar con alguien y simplemente no funcionaba, lo tomaba como algo personal o como una prueba de que era un pedazo de basura. Así es como se interpreta todo cuando se mira a través de ese lente. Y lo que no está presente es la posibilidad de que tal vez no había química con esa persona, o que esa persona estaba pasando por algo. En cambio, lo interpretaba como algo sobre mí. Entonces, esa voz interior se convierte en, ya sabes, la voz interior suele enfocarse mucho en confirmar las viejas creencias en el presente. Sanar al ¿Sabes? niño interior es el trabajo, porque todo es sobre el presente. Si vivimos el presente a través del lente de nuestros recuerdos de la infancia, y esos se basaban en la idea de que éramos malos, Sí. que estábamos equivocados, que se aprovechaban de nosotros, que no teníamos las mismas cosas que los demás, o que éramos forasteros, entonces esa será la forma en que vemos nuestra vida hoy. Exactamente. Así es. No nos deja avanzar hasta que reparemos esa relación, sanemos esos recuerdos, nos reconectemos con esa parte de nosotros y, ya sea que lamentemos lo que no tuvimos, encontremos un significado en ello o sanemos esa relación. Sí. Actúa como el adulto en la sala diciendo, oye, estoy aquí para ti. Eso es Pasaste por correcto. esto, pero no tienes que seguir viviéndolo.
Si no hacemos eso, siempre vamos a estar sufriendo en algún nivel. Sí, eso estuvo bien dicho. Sabes, siempre sufriendo de alguna manera, pero es como que a medida que envejecemos, las cosas se vuelven más suaves, lo cual es bueno. Podemos aprender más sobre la conciencia, sobre cosas como, oh, sí, esto me activa de esa manera. Pero tienes razón en que hay un tipo de trabajo profundo y primitivo que, creo, necesita hacerse de esa forma. Y ese reparenting es como el pequeño Patrick. Suena tonto, pero es preguntarle al pequeño Patrick, ¿qué sentiste cuando esa persona no te abrió la puerta? ¿Qué sentiste cuando ella terminó contigo después de 6 semanas? Porque eso se convierte en un patrón para nosotros. ¿Sabes a lo que me refiero? Pequeño Patrick, ¿qué sentiste cuando no conseguiste ese ascenso? Porque los traumas de la infancia son cosas que forman parte de la vida. Pero cuando crecemos con traumas de la infancia, una ruptura en mis 20s podía llevarme a un lugar muy oscuro. Sentía que alguien que no hubiera crecido con ese tipo de trauma estaría triste, quizá deprimido durante un par de semanas o lo que fuera, y después podría volver a salir adelante. Estamos en esto algún tiempo. A veces los años son como reflexionar sobre todo esto, ¿sí? Bueno, ya sabes, se queda con nosotros. Y esas son todas señales, no señales de advertencia, sino como una hermosa crisis que nos ocurre, donde el trauma vuelve a aparecer. Y lo difícil de eso es que, al mismo tiempo, también nos brinda las respuestas. En este libro que estoy escribiendo sobre el grupo de 3 años que hice a principios de mis 20, me senté con un compañero y él simplemente lo notó. Me dijo, «Sabes, tú eres un amigo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?» Y simplemente le conté todo. Y ese fue un momento en el que todo lo que había estado acumulando finalmente me alcanzó. Así que se siente terrible cuando el trauma vuelve a aparecer. Pero también es el mejor momento. Es el momento perfecto para... Sí, y creo que cuanto más grande es el dolor que tienes, mayor es el propósito que encuentras, si te permites atravesarlo. Así es. Pasaste por un dolor intenso, emprendiste un camino de sanación y quisiste convertirte en terapeuta, aprender sobre la psicología humana y entender cómo ayudar a otras personas que atraviesan un dolor similar o incluso mayor al tuyo. Sí, es inspirador ver a mi terapeuta y su trabajo. Sí, exactamente. Además de eso, es súper inspirador cuando eres consciente de eso. Las personas que vienen de infancias disfuncionales buscan inconscientemente parejas que les resulten familiares, aunque esas relaciones también sean disfuncionales e implique sentir dolor o desconexión. ¿Cómo rompemos ese patrón si las personas tienden a hacer Sí. eso? Buena pregunta. Absolutamente sí. Pero es algo extraño. Aprendí de mi mentor que repetir el trauma y sentirse desencadenado no es una elección. No lo es. No es una elección. Así que podríamos mirar a alguien y pensar, ¿por qué estás saliendo con un alcohólico que vive en su coche? ¿Sabes a lo que me refiero? Como, ¿por qué estás con alguien que está por debajo Correcto. de ti? ¿Qué está pasando ahí? Correcto. Tenemos que hablar ¿Por de qué eso. es eso? No es algo consciente. ¿No tenemos control sobre eso? 2 cosas. Es familiar, pero con la reparentalización y la terapia de grupo, es como reconocer que nadie te protegió de esas situaciones. Así que no es que estemos atrayendo a esas personas. Por lo general, simplemente terminamos encontrándonos con ellas de alguna manera. Entonces, en cierto sentido, podría estar relacionado. Sí. El niño interior podría querer rescatar a un padre. El niño interior podría querer estar disponible para personas realmente difíciles. Todo esto está muy arraigado en ciertos patrones, pero lo que falta detrás de eso es la crianza y el apoyo que recibimos. Algo que aprendí de mi terapeuta es la idea de, ¿sabes qué estás haciendo aquí? Esto no es bueno para ti. Necesitamos ese tipo de guía en nuestros hogares cuando somos niños, no de una manera controladora, sino como cuando tienes 10 años y alguien te dice, ¿sabes qué, cariño? Es como si quisieras ser amigo de Joe, pero Joe te invita a su casa y nunca está disponible. Te llama y luego se distrae, y eso ya ha pasado como 7 veces, y terminas sintiéndote muy molesto. Dejas de ir, claro. ¿O cómo? Te quiero tanto que quiero que te quieras lo suficiente como para tener amigos que estén ahí para ti. Y tú estás como, uff. Es algo que simplemente muchas personas nunca recibieron al crecer. Entonces, no es tanto que la persona sea un imán, porque podemos tener esta creencia desagradable de siempre voy a estar atrapado con personas así, Comprendo. o que nunca funciona o lo que sea. Y que esto es más bien algo familiar. Creo que si le preguntamos a cualquiera que esté atrapado en ese patrón, diría que estas personas simplemente aparecen en su vida. Pero no es que seas un imán. Es que estás demasiado disponible para eso cuando ocurre. Lo aceptas. Totalmente. Es como, te quiero tanto, no quiero que tengas que cargar con eso.
Y ese es el mensaje que tuve que aprender en terapia y luego llevarle a mi niño interior. Porque yo hacía eso, salía con personas así. Quiero decir, también estaba en mis 20s y en esa etapa todo puede ser un poco caótico. Pero también salía con mujeres a las que podía cuidar si estaban un poco desorientadas, si podía hacerlas felices. Y eso definitivamente está relacionado con mi mamá. Y ellas podían ser realmente extravagantes y desordenadas, y ese era el tipo de personas que me atraían. Y eso es muy común. Viste su potencial. Pensabas, eres increíble, tienes talento, puedo ayudarte a verlo. Correcto. Pero hay una fantasía detrás de eso. Esa mujer dice, Dios mío, me ayudaste a dejar de beber y a salir de esa situación de vivir con compañeros de cuarto, o lo que sea. Pero el objetivo para mí es que alguien diga, eres una persona increíble, eres mi salvador. Porque nadie lo habrá dicho antes. Mi mamá estaba intentando hacer eso con ella, pero ella nunca pudo decirme algo así, o lo que fuera. Sabes, es como si todos tuviéramos estas estrategias para conseguir amor. Vaya. Entonces, la lección principal para quien escucha, si tienes un patrón de relacionarte con personas difíciles, desordenadas, con quienes nunca funciona o lo que sea, no es que las estés atrayendo. Es como si nadie te hubiera dicho que podrías mirar a otro lado. Y yo a menudo insisto mucho en esto, que las personas saludables son intimidantes, y deberían serlo, porque de alguna manera, como sobrevivientes de Sí. traumas infantiles, no sé si tú tuviste esto o esto. No sabía qué hacer con personas saludables. ¿Sabes a lo que me refiero? Como la gente diría, voy a jugar tenis, voy a ir a la playa este fin de semana. Me cuido de mí mismo, y ya sabes, es lo que toca. Estarían haciendo cosas saludables y yo sentiría que eso no era para mí. Hasta sería un poco gracioso. Si tú dijeras, voy a jugar tenis, voy a ir a la playa, voy a pasar tiempo con mis amigos, hace tiempo que no veo a uno. ¿Y tú qué vas a hacer este fin de semana, Patrick? Yo respondería, voy a fumar en una cafetería, tomar demasiado café y leer mis libros de autoayuda. Oh, claro. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Con el tiempo empecé a abrirme más y a relacionarme con personas saludables que hacían cosas saludables, pero yo no crecí así. La pregunta es, ¿por qué una relación sana se siente extraña o hasta incorrecta para alguien que creció en un hogar disfuncional? Sí, ¿Por qué una persona saludable puede asustar a alguien que creció en una familia disfuncional? me encanta. En mi caso, la hipervigilancia odia la ausencia de una amenaza. Como que odia la seguridad, Odia la calma. odia la paz y armonía. Lo odia. No me gusta. ¿No es eso interesante? Sí, no me gusta. Es como ya sabes. Comprendo. Ya sabes, eventualmente ese grupo fue muy bueno para mí. Porque realmente empezó a enseñarme. Oye, no tienes que ser tan reactivo a los estados de ánimo de las personas. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero la hipervigilancia es una parte tan grande de nosotros. Si alguien en la audiencia quiere reflexionar sobre esto, la pregunta sería, ¿cuánto observas las emociones de tu pareja? ¿Cuánto observas las emociones de los demás? ¿Cuánto te enfocas en eso? ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso nos dice mucho. Pero de alguna manera, en una relación saludable podemos llegar a sentirnos aburridos. Podemos crear historias en nuestra cabeza de que, si las cosas van demasiado bien, algo debe estar pasando. ¿Me estás engañando? Todo eso, creo, viene del niño interior que está hipervigilante. Su trabajo es buscar una amenaza. Es gracioso, porque mi esposa siempre dice, hemos estado juntos unos 5 años ya. Nos casamos el año pasado, pero llevamos 5 años juntos. Y ella siempre dice, Dios, ojalá te hubiera conocido antes, ¡Qué porque linda! nos habríamos divertido mucho juntos. Y yo siempre le digo, no habría estado listo para ti. Habría sido Sí. demasiado tranquila para mí. Habría sido como que yo quería paz mental, ¿Cierto? pero nunca busqué la paz. Y es muy fuerte saberlo. Sí. Como que quería tomar algo caótico y convertirlo en algo pacífico, pero nunca busqué la paz. Sí. Me parecía aburrida. Era como, realmente esto no me interesa mucho. Y no sabía cómo comunicarlo. Solo pensaba, debe haber algo mal Sí. con esta persona, Cierto. porque no lo entendía. ¿Qué quieres decir? Exactamente. Siempre estás feliz. Sí. Correcto. Y siempre se lo digo, no habría estado listo para ti. Si te hubiera conocido antes de que nos encontráramos, habría pensado, tal vez eres linda, pero no me habrías atraído. Sí, es Es fascinante. simplemente Correcto. una energía diferente. Correcto. Y ahora estoy en un punto en el que me siento atraído por ella porque la paz es lo que más anhelo. Es lo que quiero como base de mi vida. Correcto. Me encanta lo que acabas de decir. No me atraían las mujeres saludables. No.
Y la atracción venía para otras personas en ese momento. De alguna manera me atraía que las cosas pudieran volverse un poco complicadas. Si podías enojarte conmigo y yo podía arreglarlo o convencerte, eso también era un lugar familiar para mí. Pero es algo realmente fascinante. De alguna manera les he dicho esto a muchas personas en conversaciones con clientes cuando hablan sobre sus citas. Les diría, me encantaría verte con alguien que te intimide un poco, alguien que sientas que podría estar fuera de tu alcance, alguien que sea demasiado tranquilo para ti, y donde no haya suficiente caos o intensidad, que salgas de lo que estás acostumbrado, de tu supuesta zona de confort, o algo así, por esa razón. ¿De acuerdo? Sí. Hay algo fascinante sobre la atracción sexual relacionado con la replicación de estas cosas y es realmente increíble. Interesante. Sí. Quiero centrarme en las relaciones con seres queridos, padres y familiares. Claro. Siento que hay un movimiento, o tal vez más personas están hablando de esto ahora, sobre cortar el contacto con un padre, un hermano u otro miembro de la familia. ¿Cuándo sabes si cortar el contacto con un ser querido o un familiar es lo correcto? ¡Wow! Tenía algunos pensamientos al respecto. Idealmente, cuando alguien está lidiando con un padre tóxico, está intentando crecer y cambiar. Está tratando de sanar estas heridas y encuentro que normalmente hay un patrón. Cuando vuelven a casa para acción de gracias, o cuando su mamá les manda mensajes de texto 7 veces seguidas diciendo, ¿por qué no me respondes? Eso se convierte en una gran barrera para su proceso de sanación. Nadie realmente puede sanar completamente si están en una relación abusiva. Sí, totalmente. Y es complicado porque ahora existe una relación presente con ese padre, además de todo el historial que hay detrás. Así que, idealmente, en teoría, la forma en que hice el no contacto fue desde la idea de que necesito algo. ¿Me comprendes? Este fue mi caso. Sentía que estaba dando vueltas en círculos. No estaba avanzando en mi terapia, en la que estaba invirtiendo tiempo y dinero, porque mi mamá seguía haciendo las mismas cosas de siempre, y eso realmente me desencadenaba durante toda una semana. Entonces, mi enfoque para realmente no tener contacto y recibir ayuda con eso fue, necesito hacer este trabajo ahora y te haré saber cuando haya terminado. Lo planteé más como algo sobre mí, y en mi caso, eso funcionó. ¿Cómo lo tomó? Bueno, simplemente se puso a la defensiva, así de, ¿cómo te atreves? Y normalmente así reacciona la gente. No es que esté defendiendo a nadie. Recibir una carta así de tu hijo es algo que provocaría una reacción fuerte en cualquiera. Sí. Pasé toda mi vida dedicándome a ti en esto y esto. A menos que ese padre sea simplemente perspicaz y consciente. ¿Sabes cómo? Sí. Y si hubieran sido así, no habría llegado al punto de necesitar cortar el contacto. Sí, es cierto, pero hemos tenido personas donde, por ejemplo, el padre era alcohólico activo, entró en recuperación y cambió por completo, pero su hijo ya era adulto, incluso pagaron por terapia y todo eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay todo tipo de situaciones diferentes. Claro. En el contexto actual hay algo que no tiene palabras y que es lamentable. Eso significa que no estaban conscientes cuando sus hijos estaban En ese creciendo. momento, correcto, pero hablando de una enmienda Sí, viviente, sí. hablar de cumplir Hombre. con algo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste sin contacto con tu mamá? 3 años. Wow. Y luego abrí la puerta, y entonces ella... Yo había cambiado, pero ella no. Hubo más abuso, Claro. más de lo mismo. Yo estaba mucho más conectado con mi cuerpo, más empoderado. Necesitaba Sí. cortar el contacto nuevamente. Y luego surgió un patrón. Yo tenía un... ¿Sabes? Estoy en mi 3er episodio de no contacto. ¿Ahora? Wow. Esa fue más o menos la última vez. Ha sido así desde que mi hijo tenía 1 año, y ocurrió alrededor de esa etapa, con todo lo relacionado Wow. a mi hijo. Entonces, generalmente para alguien que ha sobrevivido a un trauma infantil, es como que ya lo han intentado todo. Y para ser franco, en el contexto actual de la conversación sobre salud mental, me alegra hablar de esto contigo, pero la conversación general es que hay un punto muerto muy grande, y casi parece bastante absurdo. Y no es que casi parezca absurdo. Es una situación muy compleja porque los padres distanciados están de un lado y los hijos adultos están del otro. Y no hay mucho. No importa cuántos artículos o episodios salgan, generalmente hay una profunda falta de comprensión por parte del padre distanciado. Se puede notar en el tipo de indignación. Una cosa que me gustaría ver es que creo que cuando es seguro, personalmente creo que los padres distanciados deberían saber el porqué de la situación. Pero eso es complicado porque ese padre puede no ser seguro para saber por qué. Por eso me refiero a un tipo de callejón sin salida. Me parece un gran ejemplo. Como, ya sabes, me gustaría saber Sí. por qué, Pero si estás... como padre. Pero existe esta narrativa como, no sé qué hice.
Mi hijo simplemente dejó de hablarme y ahora ni siquiera quiere hablar conmigo. Y luego lo convierten en un problema moral. Ni siquiera me hablan, deben ser débiles y estar lavados del cerebro, y así que eso es lo que quiero decir con que es algo complicado. Entonces, ¿no tuviste contacto durante 3 años mientras comenzabas a sanar a principios de tus 20? Y luego te reconectaste con tu mamá, y después pasó un tiempo, y volviste a no tener contacto. Exacto. Y luego te reconectaste de nuevo. ¿Cuánto tiempo fue ese periodo la segunda vez? Bueno, no recuerdo bien, quizás unos cuantos. ¿Menos de 1 año? Después del 9/11. Mi hermana se casó y ya sabes, yo había cambiado, pero ella no. Y lo extraño y positivo de eso es que a medida que sanamos más y más, nuestra tolerancia al abuso de otras personas realmente disminuye. Entonces eso fue. Como que el camino se Sí. vuelve más estrecho en ese sentido, lo cual es algo bueno, pero Mientras sanas, esperemos Sí, ajá. aprendas la habilidad de establecer un límite cuando algo es inseguro. sí, Y probablemente hay un área gris de... Ellos siguen diciendo estas cosas que tal vez no son completamente abusivas, pero siento que tengo que soportarlas. Quiero tener a mis padres en mi vida, sabiendo que van a decir cosas que voy a tener que aceptar. Quizás no las acepto, pero puedo lidiar con ellas para tenerlos en mi vida, o para que ellos puedan estar en la vida de sus nietos. correcto. Pero, ¿cuál es la línea que se cruza donde es un límite que ahora es emocionalmente abusivo? No solo que los padres son un poco groseros, es aprender a Sí. navegar ese problema. Y es complicado. Súper complicado. Eso estuvo muy bien dicho. De alguna manera, ya sabes, si tú has cambiado y tu padre también ha cambiado, si esto fueran matemáticas, el signo igual daría como resultado una relación superficial. Y algunas personas podemos trabajar lo suficiente en nosotros mismos como para aceptar que la relación va a ser superficial, lo cual significa que Que si no han cambiado, tu padre no ha cambiado. entonces es como, está bien. Vas a casa para Acción de Gracias, mamá haciendo sus cosas, papá sigue bebiendo en el sótano, los hermanos también. Todo es en un nivel superficial. Primero se va a sentir peor ahora que has sanado, y eso en realidad es algo bueno. Pero algunas personas pueden aceptar esa realidad. Pueden ir a la cena de Acción de Gracias y ser cariñosas de alguna manera, sabiendo que nunca van a recibir de esa familia lo que realmente necesitan. Claro. Eso es lo superficial. Exacto. En cualquier tipo de relación pasa lo mismo. Siempre escuchas algo como, bueno, terminamos. Estuvimos juntos 5 años, pero ahora somos amigos. Pero si no ha habido cambios o algo así, esa relación simplemente no va a poder profundizar. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Así que, de alguna manera, es eso. Pero también es importante señalar que el no contacto no es la respuesta para todo el mundo. No es una solución universal. Lo veo como un lugar y un momento para que puedas hacer tu propio trabajo de sanación. Y después, si es posible, intentar acercarte nuevamente. Esa fue mi experiencia. Pero algunas personas han sufrido abusos tan graves que eso ni siquiera es una opción. ¿Existe alguna situación en la que volverías a tener contacto con tu mamá? ¿Qué tendría que pasar para que ocurriera? Sí, y esa es una pregunta hermosa. Y sin que yo quiera forzarlo o controlarlo de alguna manera. Pero necesitaría que mi padre... Bueno, esta es una pregunta fascinante y retadora. Cuando pienso en personas que vuelven a conectar con un padre, bueno, ya sabes, para mí simplemente necesitaría que mi mamá dijera la verdad. Realmente no necesitaría que necesariamente se volviera sobria. O necesitaría que ella cambiara, pero sí podría abrir la puerta y tener un buen diálogo, en donde nos pudiéramos escuchar. Siendo honesta. Si ella dijera algo como, ¿sabes qué? Me has estado señalando mi forma de beber durante años, y sé que las cosas estaban mal. Siempre me puse a la defensiva, pero entiendo que por eso necesitabas hacer lo que tenías que hacer. Solo honestidad. De alguna manera creo que lo trágico de todo esto del no contacto es que podría haber mucha más conexión si las personas no se tomaran todo de manera tan personal, sin Sí. tanta actitud defensiva, como que también existe una dinámica de poder. Los padres distanciados suelen decir algo como, bueno, no soy perfecto, pero tú eras un niño difícil. Y es como que Poniéndolo en ti. había una dinámica de poder. Esto no es como funciona. No es así. Sí. Es un poco como... Es una analogía extraña, pero se parece mucho a un jefe que simplemente dice, sí, yo estaba a cargo, pero Bob de contabilidad era un verdadero desastre. Así que por eso ocurrió todo Sí. ese desfalco. Así es como suena eso, ¿sabes? Sin responsabilidad. Sin responsabilidad. No es como decir, yo estaba Claro. liderando esto, estaba bajo mi supervisión. Yo quería asumir este rol de jefe, por así decirlo, y lo que hacen las demás personas también es un reflejo de mí.
Así es. ¿Qué hace sanar al niño interior en tu sistema nervioso? ¿Y tiene Sí, beneficios para la salud cuando alguien realiza ese trabajo de sanación del niño interior? definitivamente puede. Lo que hace en el sistema nervioso tiene que ver, creo, con el espacio y el tiempo. Nuestros desencadenantes pueden sentirse como un huracán o una tormenta de nieve. Solo tienes que esperar a que pase. Si le preguntas a alguien que haya vivido un trauma infantil, dirá como, este correo de mi jefe me alteró. E incluso cuando son conscientes de lo que está pasando, dicen, ahora voy a estar atrapado en esto durante 3 días. Wow, admite cuánto tomará. Ellos saben que van a quedarse atrapados en eso durante 3 días, obsesionándose con ello, sintiéndose molestos. Su estómago va a estar revuelto. Voy a estar disociado. No voy a saber dónde están mis llaves. Pero el trabajo con el niño interior reduce esos 3 días a media hora, a 20 minutos. Pero tienes que entender qué es lo que está pasando con tu niño Sí. interior. Ese es un trabajo muy profundo y perspicaz que a muchas personas les toma tiempo, pero es algo que realmente se puede practicar. ¿A qué te lleva de vuelta? ¿Qué me recuerda a mí cuando mi jefe me envía un correo electrónico que solo tiene una palabra? Concientizarlo y admitir que es lo que me provoca ayuda mucho. No hay un gracias, no hay un signo de exclamación, no hay nada de eso. Como que me lleva de vuelta a sentir que siempre estoy en problemas. Me lleva de vuelta a tener que leer la mente de alguien. Me lleva de vuelta a todas esas experiencias. Y mucha gente allá afuera no es consciente de a dónde los está llevando de vuelta. Y algunos quieren decir, siempre tiene que volver a eso. Y sí. Si creciste en situaciones inestables, sí. Sí, Porque tu niño interior está pensando, estoy en problemas otra vez. Ahora tengo que averiguar cómo estoy en problemas y por qué, y luego olvidar por qué. Y después tener que descubrirlo de nuevo. yo tenía esa sensación de que era malo, que Sí. estaba equivocado o en problemas. Sí, Era como si fuera mi vida diaria. correcto. Pero lo hermoso es poder hacer un diálogo con tu niño interior mientras esa persona está sentada en su trabajo. No estás en problemas. El jefe es ese tipo de persona que responde con una sola frase. Lo es. Y al final del día, ya sabes. Sí, Si puedes conectar con esa carga de tener un padre narcisista, con la sensación de que las cosas van mal, o con la necesidad de leer la mente de alguien, y simplemente decir, bueno, mi jefe está ocupado y así es como funciona. No es un gran comunicador. Sí. Como que no hay ningún daño ni nada malo en eso. Y tú no estás en problemas. Eso es lo que me encanta. Cuando la gente empieza a decir cosas como, estuve alterado durante 20 minutos, no durante 4 Sí. o 3 días. Bueno, tengo un par de preguntas finales para ti. Claro. ¿Cómo puede el trauma infantil afectar la capacidad para manifestar y crear la vida que desea? A menudo usaba esta analogía con el grupo que te conté. Estaba al nivel del mar con el resto del mundo. Eso significa que ya no estaba ahogándome en el fondo de la piscina, agitando los brazos, pero aún así, tenía tanta vergüenza que no podía pedir ayuda. Me sentí como cuando empezamos, es decir, me sentí muy separado del resto del mundo. Sí, Y ha sido un viaje de toda la vida, como llegar a este punto en el que estoy sentado aquí, entender que hay un lugar para ti en el mundo, y que puedes decir y hacer cosas buenas. Entonces, el trauma infantil realmente puede desconectar a las personas de esa sensación. Pero se siente muy bien saber que eres simplemente otra persona en el autobús, claro, en el buen sentido, y que también tienes un lugar en la mesa de las oportunidades. Porque tu niño interior solía decir, eso no es para mí. Eso es para personas más inteligentes, más brillantes o lo que sea. así que te hace creer que tienes un lugar en la mesa, lo cual también Sí. es algo muy positivo. ¿Y cuál es la conexión entre el trauma infantil y el síndrome del impostor? La vergüenza. El síndrome del impostor es... ¿Conoces la canción de Radiohead, Creep? Esa idea de, soy un raro, no pertenezco aquí. Creo que muchas personas se identifican con esa canción porque en muchas situaciones positivas que les pasan piensan, no debería estar aquí, no pertenezco aquí. Para mí, eso es el trauma. El síndrome del impostor es realmente como cuando el niño interior está diciendo, ¿ves? No pertenezco aquí. Y lo que les decía a mis clientes sobre si iban a unirse a un grupo era, presten atención a lo que dice su niño interior en el primer grupo. Porque normalmente el niño interior dice, no estoy lo suficientemente mal como para estar aquí, o estoy demasiado mal como para estar aquí. Encuentra maneras de decir, esto es para otras personas. No pertenezco aquí. No soy lo suficientemente atractivo, inteligente o lo que sea. No vengo del lugar correcto, no tengo el linaje adecuado. Pero es la forma en que crecí.
Y yo viví así toda mi vida, como escondiéndome, usando máscaras y pensando, no pertenezco aquí. O simplemente tratando de fingir que pertenecía cuando en realidad no lo sentía así. Entonces, Entiendo. cuando realmente sientes dentro de ti, no desde un lugar narcisista o egoísta, que eres simplemente una persona más en el mundo con los mismos derechos. Quiero decir, también hay privilegios involucrados en eso, así que es algo complejo para otras personas también. Pero eso es lo que pienso al respecto. Es como una llegada hermosa a ese punto en el que dices, merezco este trabajo, Sí. soy capaz, soy suficiente. O hice una excelente entrevista, pero mi niño interior solía decir, no les caí bien, no hicieron contacto visual conmigo. Exactamente. ¿Cuál fue la frase que dijiste? Miramos el presente a través del lente de nuestra infancia. Es una frase muy buena. Es Amanda, sí, ¿Sí? ¿Este es tu mentor? lo Sí. es. También quiero que la gente te busque en redes sociales y en tu sitio web. patrickteehan.com, donde pueden encontrar más información. También tienes un canal de YouTube con mucho contenido que pueden ver. Pueden Sí. encontrarte como Patrick Teehan Official en redes sociales. Y tus canales han sido un recurso realmente útil para muchos. Así que quiero reconocerte por el trauma por el que has pasado, pero también por haberlo convertido en sanación. Por las lecciones que has aprendido y cómo compartes esto con otras personas, ayudándolas con estas experiencias a sanar y vivir mejor. Es genial el trabajo que estás haciendo y todo el Gracias. contenido que compartes. Muchas gracias. Esta pregunta la hago al final, Patrick. Imagina que puedes vivir tanto tiempo como quieras, pero llega tu último día y puedes crear todo lo que quieras desde este momento hasta ese día. Pero por alguna razón, en esta pregunta tienes que llevarte todo tu trabajo. Este episodio desaparece. Tus videos desaparecen. Los libros Está que bien. creaste Sí. desaparecen del mundo. Pero en tu último día, puedes dejar 3 cosas que sabes que son Entiendo. verdad. 3 lecciones que compartirías con el mundo. Creo que ¿Cuáles serían esas cosas para ti? es una decisión interesante, pero creo que la cosa que dije antes sobre la ternura, sobre realmente poder, para que todos allá afuera sepan que eran como una chispa hermosa y un buen niño, como lo que ves en tu propia hija. Es como cuando ves esa inocencia y todo eso, porque de alguna manera todo está conectado con eso. Lo que quiero explicar es como que nosotros, si podemos inclinarnos hacia eso, sería algo realmente importante. Otra lección sería, esto es algo gracioso. Cuando tenía 13 años, tenía una estrategia para lidiar con las cosas. Crecí rodeado de alcohólicos, pero aprendí algo de ellos que era, lo intentaré. De alguna manera, yo tenía esa misma actitud. Ya fuera una calada de bong, tomar ácido, beber en el bosque o lo que fuera. Pero esa misma energía era algo así como, intentaré la licenciatura. ¿Me entiendes? O bien, solicitaré este trabajo. Entonces, no es como que puedas esperar hasta sentir que puedes arriesgarte. Solo tienes que, de alguna manera, lanzarte a hacer algo, y aunque te veas tonto, tener el valor de hacerlo. Y eso es algo por lo que me siento agradecido del trauma que viví, por muy extraño que suene. Es como, sí, voy a probar cualquier cosa. Ya sea que eso fuera cuando el terapeuta, unos años después, me dijo, ¿quieres probar algo? O cuando los 14 me invitaban a probar cosas nuevas. O cuando el terapeuta me dijo, ¿quieres hacer un trabajo de trauma infantil de 3 años y medio? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Así es. Ok, eso es lo que me esperaba. Y estoy muy enfocado en esto, y creo que en las redes sociales ocurren cosas que son bastante oscuras, y de alguna manera quiero que los sobrevivientes de trauma infantil sepan que quizá no estén listos todavía, y lo entiendo, yo tampoco estaba listo. No estaba listo para escuchar cosas como la positividad. No estaba listo para escuchar cosas como el trabajo energético o la espiritualidad. Tuve una reacción a esas cosas por muchas razones diferentes. Pero lo que estoy tratando de decir es, y bueno, creo que esto no siempre se entiende bien, pero quiero que los sobrevivientes de trauma infantil busquen lo bueno en la humanidad y no pierdan la fe en ella por lo que vivieron. De alguna manera, porque según su experiencia, la humanidad se arruinó para ellos. La confianza en las personas quedó afectada. Además, las redes sociales amplifican eso con la forma en que atacamos a las personas. Y a veces está bien cuestionar o señalar a las personas.
pero es como un dispositivo que se convierte en entretenimiento para la caída de la humanidad. Y lo que quiero es que la gente busque las sonrisas de las personas, aunque suene tonto. Justo estaba saliendo de Starbucks aquí, y hubo como un pequeño intercambio entre una mujer que entraba y yo que salía, y ella me sostuvo la puerta. Ella solo dijo, «Señor», fue como algo que no me esperaba y lo volvió realmente divertido. Me encanta eso, me encanta ver a las familias ahí afuera disfrutando juntas y viviendo eso. Pero cuando estaba realmente herido, eso era solo como evidencia de que no podía tener ese tipo de conexión. Así que quiero que la gente se incline hacia eso y se obligue un poco Correcto. a buscar esas pequeñas experiencias, esas pequeñas muestras de bondad. Eso es hermoso. Y la pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? ¡Qué gran pregunta! La definición de grandeza no es solo saber que tus padres estaban equivocados sobre ti, pero superando la forma en que te sientes acerca de ti mismo. Entonces, grandeza, el trabajo que hago. Me encanta sentarme contigo. Me encanta hablar de estas cosas. Pero mi verdadera alegría viene, una vez más, de saber que fui un buen niño. Eso es hermoso. Patrick, muchas Gracias a ti. Si deseas profundizar en eso, puedes comenzar a descubrir tus patrones y observar la relación entre niño y padre, el apego y las dinámicas que aparecen, para empezar a deshacer la disfunción. Y luego, si quieres profundizar aún más, puedes llegar a un nivel trascendental.